Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar nuevamente. Gracias a los uruguayos por permitirnos informar todos los días de cuál es la situación de esta pandemia en Uruguay. Decirle que hoy fue un día de mucho trabajo, estuvimos con el equipo de ANDE, con el equipo del Ministerio de Trabajo, con el equipo del MIDES, con OPP, con el Ministerio de Economía, con el prosecretario y quien habla en contacto todo el día con el presidente de la República, trabajando sobre medidas, y con el Servicio Civil trabajando sobre medidas para tratar de paliar esto que en definitiva tiene dos efectos. Uno que tiene que ver con lo sanitario y donde ahí es muy importante que la gente tenga conciencia en la prevención. Nosotros venimos insistiendo que la conducta de cada uno condiciona la salud de todos, y en esto la prevención del contagio es clave. Y a su vez tratando de ayudar a quienes son perjudicados por esta pandemia, por la vía de los hechos, tratando de empezar por los sectores más vulnerables y tratando de ser además generar un abordaje solidario, como anunció el presidente en el día de ayer. Obviamente estamos en una situación excepcional del Uruguay, y como excepcional es que la vamos a tratar apelando a la sociedad toda, a la comprensión en primer lugar y al compromiso en segundo lugar. Decirles que en el día de hoy se hicieron 451 diagnósticos. Ustedes habrán escuchado al ministro Salinas el otro día decir que se iban a duplicar la cantidad de diagnósticos, cosa que se está haciendo. Y tuvimos en el día de hoy 415 negativos y 36 positivos. En el día de hoy, desde que se diagnosticó el primer positivo de coronavirus por análisis, tenemos 274 positivos diagnosticados en total, de las cuales 233 están en domicilio, 15 están internados pero en sala, sin complicaciones, 2 en cuidados intermedios y 4 en el CTI. Eso es lo primero que queríamos informarle a la población para que tenga, como todos los días, el día a día de esta situación. En segundo lugar, seguramente mañana o pasado estemos anunciando algunos programas con mujeres vinculados a violencia doméstica. Y en ese sentido estuvimos hoy reunidos con Mónica Botero, en contacto con la vicepresidenta Beatriz Arquimón. Este es un tema que nos preocupa y vamos a anunciar algunas medidas vinculadas a este tema en los próximos días. En los próximos 15 días el Uruguay se juega gran parte de la lucha contra el coronavirus. Por eso el compromiso de la población para que se quede en casa todo lo más posible, más allá de los mayores de 65 años, que ya saben ustedes las medidas en el sector público y en el privado que estamos tomando para que se queden, más el teletrabajo, pero es muy importante en estos 15 días que quedan para adelante el compromiso y la conciencia de cada uruguayo para el combate de esta afección. Este fin de semana, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte, con la Intendencia de Montevideo, con las empresas de transporte urbano y metropolitana, tomamos una medida que pedimos disculpas también, pero va en el sentido de que la gente se quede en casa. Se van a bajar las frecuencias de transporte colectivo el sábado y se van a minimizar las del domingo solamente para los sectores esenciales que necesitan trasladarse para trabajar, fundamentalmente seguridad y salud, pero van a haber mínimas frecuencias, sobre todo el domingo, también medidas concomitantes para que la gente se quede en casa. La semana que viene empieza el pago de las jubilaciones y pensiones en todo el país. Nos hemos estado reuniendo con el presidente actual, Evergali, del Banco de Previsión Social, y el futuro Hugo Dicio del Banco de Previsión Social, cuya venia va el martes,
al Senado para que se apruebe. Nos estuvimos reuniendo con los responsables del Servicio de Retiro de Pensiones Militares, en comunicación con el Ministro de Defensa, de la Caja Policial, en comunicación con el Ministro del Interior, y con toda la red de pagos, Hábitat, Redpagos y ANDA, por los cuales se cobran la mayoría de las jubilaciones y pensiones de este país. Asegurarle, obviamente, que el cronograma se cumple tal cual está establecido, que miren en su recibo y que vayan en su hora y en su turno y en el día que tienen prefijado para cobrar su jubilación o pensión. Es más, establecimos todo un protocolo con la red, porque vamos a descentralizar lo más posible para que a la sede del BPS vayan, a los locales del BPS vayan la menor cantidad de jubilados y pensionistas posible, un protocolo para que en cada una de las redes de cobranzas y ANDA esté la distancia suficiente, los mecanismos de higiene, y además vamos a priorizar, porque en la red de cobranzas no solo se pagan jubilaciones, sino se cobran también facturas, se hacen otro tipo de transacciones, vamos a priorizar a aquellos que tengan más de 65 años y vayan a hacer los trámites de cobro de jubilación o de pensiones o el trámite que tengan que hacer, se va a priorizar de la misma forma que anunciamos el otro día el acuerdo con la Asociación de Supermercados del Uruguay para priorizar que de 8 a 10:30 de la mañana vayan los mayores de 65 años a hacer las compras porque son la población de mayor nivel de riesgo. El presidente ayer anunció algunas medidas, entre otras cosas la creación de un fondo especial que se llama el Fondo Coronavirus, y le vamos a pedir a la ministra Azucena Arbeleche, la ministra de Economía, que dé detalles, que el presidente ayer anunció que hoy vamos a empezar a dar detalles sobre los temas que venimos avanzando para la concreción de ese Fondo Coronavirus. Y anunciar que para que esto sea posible, el doctor Ferrés está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que en la semana que viene va a ir al Parlamento para hacer posible este fondo anunciado ayer. Ministra. Gracias. Muy buenas noches. Como hacía referencia el secretario de la Presidencia, en el día de ayer el presidente anunció el diseño de un fondo coronavirus. La idea es explicar de qué estamos hablando en referencia a este fondo. El Fondo Coronavirus es la herramienta que hemos diseñado para cubrir todas las necesidades que estamos enfrentando como consecuencia de la epidemia del COVID-19. Necesidades sanitarias, necesidades sociales, todas las consecuencias que estamos sufriendo. En consecuencia, en las necesidades sanitarias, hemos trabajado en estos días y seguimos trabajando de forma conjunta con el Ministerio de Salud Pública para abastecer en todo momento de los insumos médicos, los respiradores, los kits de diagnóstico, todo lo que se necesita en esta etapa, pero también en preparación a lo que es una etapa posterior, que seguramente va a ser más aguda, a juzgar por lo que vemos en otros países donde la epidemia ya va más avanzada. En el plano social, tanto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como con el MIDES, hemos venido trabajando para llegar y cubrir aquella población más vulnerable, las personas en situación de calle, las personas mayores de 65 años, las personas que se acogen al seguro de desempleo, el seguro de paro, ahí en la modalidad parcial que también fue anunciada la semana pasada, y las personas que se acogen al seguro de paro tradicional, normal. También es una necesidad social cubrir las personas que están en este momento bajo seguro de enfermedad o que están en cuarentena. Por eso hemos diseñado este fondo que conjuntamente con las demás carteras, las que mencioné, pero también con Cancillería, también el resto del equipo económico, también ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, venimos trabajando para que estos fondos puedan ir y a cubrir todas estas demandas en este momento particular. ¿Cómo se nutre este fondo? En primer lugar,
Este fondo va a tener las utilidades que vienen de distintas empresas públicas, distintos bancos públicos, como es el caso del Banco República, de la Corporación Nacional de Desarrollo. En segundo lugar, el fondo va a tener recursos que provienen del desembolso de préstamos con organismos multilaterales de crédito. Préstamos que pueden ser específicamente para la epidemia, para enfrentar las consecuencias de la epidemia, pero también préstamos que sean para financiamiento del presupuesto que vamos a destinar con estos fines. El fondo también, como adelantó ayer el presidente de la República, se va a nutrir de los aportes de los salarios de los funcionarios públicos durante 2 meses y de forma excepcional, como decía el secretario de la Presidencia. Estamos en una situación excepcional, particular, y como tal tenemos que abordarla. Y también se va a nutrir de otras partidas, como puede ser el caso de las partidas para medios de prensa que los legisladores han resignado a que les llegue, y está abierto a cualquier otro instrumento que podamos nutrir este fondo. Estamos trabajando ya con algunos otros mecanismos para darle mayor financiamiento a este fondo. En lo que respecta particularmente a los aportes de los funcionarios públicos, estos aportes van a ser realizados durante 2 meses por todos quienes presten servicios personales, personas que presten servicios personales al Estado, a los gobiernos departamentales, a los entes autónomos y a los servicios descentralizados. La manera que se va a aplicar, como dijo el presidente de la República ayer, es para afectar quienes van a contribuir con su aporte al Fondo Coronavirus, son aquellas personas que tengan un sueldo líquido por encima de los 80.000 pesos. A partir de ese sueldo líquido de 80.000 pesos se aplicará una tasa sobre el sueldo nominal, obviamente una tasa que va aumentando de acuerdo a una escala de sueldos nominales. Las tasas son de 5, 10, 15 y 20%. Después podemos alcanzarles el detalle de cada una de estas franjas nominales. En segundo lugar, el Fondo Coronavirus se aportará con las contribuciones que hagan las personas que tengan cargos políticos electos y también designados. Estamos hablando de legisladores, de intendentes, de ministros, de subsecretarios. Y también harán la contribución correspondiente las personas con cargos de confianza. En este caso, también estamos hablando para aquellas personas, nos estamos refiriendo a aquellas personas cuyo sueldo líquido es mayor a los 80.000 pesos y en este caso el porcentaje que se va a aplicar al sueldo nominal es de un 20%. Reitero que estos aportes se realizarán durante 2 meses de forma excepcional. Además de los recursos que estamos poniendo en el Fondo Coronavirus para atender estas demandas de este momento particular, transmitirles una vez más, como decíamos la semana pasada, que desde el Ministerio de Economía y Finanzas y con el resto del equipo económico estamos focalizados para que siga funcionando la economía, para que los motores de la economía no se apaguen. En este sentido, anunciamos la semana pasada el otorgamiento de crédito, en particular a las empresas más pequeñas, ya sea a través del Banco República, con la línea que tiene actualmente o la que se va a instrumentar cuando asuma el nuevo directorio en los próximos días, como también a través de la Agencia Nacional de Desarrollo. También hemos anunciado subsidios para aportes patronales en determinadas situaciones que tienen que ver con las empresas más pequeñas y el retraso de algunos cobros en el caso de los impuestos que se vierten a la DGI. El equipo económico, no solamente el Ministerio de Economía, pero el equipo económico todo,
está dando sustento económico y financiero con esta creación del Fondo Coronavirus, pero en su comportamiento en general, a los lineamientos que el presidente de la República viene anunciando en estos días. Tenemos la tranquilidad absoluta que se van a cubrir todas las necesidades sociales y sanitarias que nuestro país está enfrentando en estos días y que vamos a sostener la actividad económica durante la crisis de la epidemia, pero también para que luego de pasada la epidemia, luego de este parate en la actividad económica, podamos salir con más fuerza. Gracias, ministra. Ustedes saben que, como les dije hoy, todo el equipo estuvo trabajando todo el día en medidas, y estos son el día a día, de ver cómo avanza, cómo evoluciona, ir pronosticando algunas acciones y poder generar algunas acciones para generar un fondo para hacer frente a los gastos que esto implica de salud, de asegurarle la salud a la gente, antes que nada, como lo dijo la ministra Susana Arbeleche, pero también medidas compensatorias, sobre todo a los sectores más vulnerables. Por eso parte de las medidas que se estuvieron trabajando hoy tienen que ver con el MIDES, y le vamos a pedir al ministro Pablo Bartol que las explique. En este momento, una de las tareas primordiales que tenemos es identificar aquellos sectores que están sufriendo el mayor impacto económico como consecuencia de esta crisis sanitaria. Ya habíamos anunciado de focalizar en aquellos sectores de menores ingresos que están acogidos en la tarjeta Uruguay Social y que vamos a duplicar el monto por única vez y se va a abonar la mitad a fin de marzo, la mitad a fin de abril. Si vamos a ver cuál es la siguiente franja de mayor vulnerabilidad, están los que reciben la asignación familiar Plan de Equidad. Ahí hay 118.000 hogares. En la tarjeta Uruguay Social había 87.000, aquí hay 118.000, que viene a ser la franja inmediatamente superior. Para ellos vamos a dar una canasta en abril, una canasta de alimentos y otra canasta en mayo. Esta canasta está armonizada con lo que estaría entregando también la Intendencia de Montevideo por su parte y la Intendencia de Canelones por la suya. Si hemos querido generar un estándar de algo que se va a entregar en distintas etapas. Para entregar esta canasta ya se ha abierto una licitación que se abrió hoy, se cierra el martes, para empresas proveedoras de la canasta con la entrega incluida. También tenemos otra franja más, que son aquellos también trabajadores informales que no están registrados en ningún sistema de protección social, porque estas personas que reciben el plan, la asignación familiar del Plan de Equidad, tenemos sus datos, tenemos su cédula, de manera de poder ubicarlos y hacerle la entrega de la canasta. Pero después hay un universo de uruguayos y de uruguayas que no están identificados, y para eso es que hemos abierto la línea 0800-7263, que ha tenido una gran demanda, y para eso también a partir del miércoles vamos a abrir una vía de registro vía web, de manera de poder ir registrando todas aquellas personas que no están hasta ahora cubiertas y que el sistema de protección social no tenía registradas, de manera de poder llegar a ellos también con esta asistencia alimenticia que consiste en la canasta. Todo esto lo que trata es de focalizar los apoyos del Estado en aquellas personas más vulnerables. Primero es lograr identificarlas y luego hacerles llegar efectivamente el apoyo. Lo que volvemos una vez más es a tratar de ser el Uruguay solidario que hemos sido siempre, que aquellos que están impactados de una manera especial por esta crisis porque sus ingresos se han descendido prácticamente a cero, que sientan el respaldo del Estado en este momento de dificultad para acompañarlos y asistirlos de alguna manera, de manera que pasemos estos meses que esperamos que sean breves y que todos volvamos a la normalidad. Gracias, ministro. Y por último, decirle que el gobierno es consciente de la situación que están pasando los unipersonales, monotributistas, todo ese sector de la población, y que en los próximos días vamos a estar anunciando algunas medidas específicas para esas cerca de 80.000 unidades productivas unipersonales en su mayoría, que
bueno, que vamos a tratar de buscarle también algunos mecanismos de ayuda para la situación que están viviendo. Muchas gracias y estamos a las órdenes por las preguntas. Por favor, le pedimos a los colegas que se identifiquen con nombre y medio el cual representan. Buenas noches, Mariana Brau de TV Ciudad. Una pregunta para la ministra de Economía. Se impone la rebaja salarial a los funcionarios públicos, cuyos sueldos, ingresos asciendan a 80.000 pesos líquidos. Ahora bien, ¿se está planteando la misma medida? ¿El gobierno analiza plantear esfuerzos en esta misma dirección? Aquellos que no sean asalariados, aquellos propietarios de la tierra, aquellos empresarios cuyos ingresos asciendan a 80.000 pesos, incluso mucho más que este monto, aquellos que tengan patrimonio. Muchas gracias por la pregunta. Desde Economía lo que intentamos hacer es repartir de forma más equitativa los costos que estamos teniendo como sociedad todos. En este momento nos parece que el sector privado está teniendo su aporte a través de lo que están sufriendo particularmente los trabajadores. Hemos visto un aumento en el seguro de paro considerable en los últimos días y entendíamos que era el momento de que el sector público, de quienes estamos en el sector público, teníamos que solidariamente contribuir en los costos de esta epidemia que estamos enfrentando. Y por eso es que se tomó esta decisión de que haya un aporte durante 2 meses de los funcionarios públicos para aquellos sueldos que tengan un líquido superior a los 80.000 pesos. Esa es la situación en este momento, que no quiere decir que en el dinamismo de esta situación que nos encontramos no estemos analizando todos los días distintas posibilidades, ya sea para nutrir este fondo coronavirus, como por otro lado, como decía el secretario de la Presidencia, a qué colectivos tenemos que llegar para proteger, que vamos identificando a medida que avanzamos colectivos que van quedando fuera de esta cobertura y que es necesario llegar a ellos. Gracias. Yo para complementar, decirle que estamos recibiendo un incremento de las solicitudes de seguro de desempleo. Están cerca de 70.000 las solicitudes de seguro de empleo, estaban en los últimos días más de 70.000, los últimos días estaban siendo casi 10.000 por día, así que esa es la situación del sector privado. Y reforzar lo que dijo la ministra Rebelech, la tasa más alta, la contribución de 2 meses, la tasa más alta la va a hacer los cargos de confianza, el sistema político, los políticos y todos aquellos que fueron electos o designados como cargo de confianza con una tasa del 20% por encima de 80.000 pesos líquidos. Buenas noches, Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. Consultarle, ministra, ¿a cuántos trabajadores numéricamente del Estado afecta y cargos también? O sea, ¿cuántos van a estar haciendo este aporte y cuánto se necesita para el fondo? ¿Cuándo se recauda por esta medida y cuánto se necesita para el fondo? Y al secretario preguntarle por las medidas que propuso el Frente Amplio en esta jornada, que pidió una reunión con el gobierno, decidió hacerlas públicas, por ejemplo, pagar un salario mínimo nacional a trabajadores no registrados, flexibilizar seguro de paro, diferir pagos de UTE y OCE, suspender el incremento del IVA, que es una de las medidas previstas para abril. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. La medida alcanza a unas 15.000 personas y el monto estimado son de unos 12 millones de dólares en estos 2 meses. Respecto a la pregunta de cuánto necesita el fondo coronavirus, la respuesta es que necesita todo lo que sea para cubrir las necesidades sanitarias y las necesidades sociales que estamos identificando. El presidente de la República en el día de ayer daba una estimación de lo que entendemos podría costar este paquete de medidas en los próximos meses. Digo una estimación
porque hay datos que son concretos, como las medidas que anunciamos la semana pasada, pero hay datos que son estimaciones en base a lo que suponemos que puede ser la cobertura de seguro total, de seguro de trabajo total o seguro de trabajo parcial. Y esa cifra era de 400 millones de dólares. El fondo va a tener esos 400 millones de dólares, pero el fondo va a tener lo que se necesite para cubrir esas necesidades. Y ese es el mensaje más importante que quisiera transmitir desde el equipo económico. Si las necesidades son mayores, tenemos pactados desembolsos con organismos multilaterales de crédito y este fondo se puede aumentar para abordar esas mayores demandas. Tenemos también, estamos trabajando también para acordar líneas de crédito contingente. Los recursos lo tenemos la plata para las necesidades sanitarias, las necesidades sociales y también para atender a las situaciones de aquellas empresas que están en situación más compleja, aquellas personas, aquellas unipersonales, como decía el secretario, que todavía no le hemos dado una respuesta. Somos conscientes, estamos analizando los datos, estuvimos de hecho en la tarde de hoy viéndolo. Lo vamos a anunciar cuando estemos listos para implementarlo de forma inmediata. Esto también incluye, como dije al inicio, estar preparados para darle créditos a través o del Banco República o a través del sistema de garantías de la Agencia Nacional de Desarrollo a aquellas empresas que se encuentren o afectadas por el coronavirus de forma directa, de forma indirecta o que necesiten reestructurar su deuda en este momento. Gracias. Con respecto a la segunda pregunta que hacías tú, Leonardo, sí recibimos hoy de tarde una propuesta con una serie de medidas del Frente Amplio. Obviamente se van a analizar, todas las propuestas son bienvenidas, todos se van a analizar. La de los partidos políticos, este es un tema nacional, de los partidos políticos, organizaciones sociales, y además hay un pedido, una solicitud de entrevista al presidente de la República por parte de una delegación del Frente Amplio encabezada por su presidente Javier Miranda, que se va a concretar el próximo viernes a las 14 horas. Pero también la otra contracara de esto es que además de propuestas al gobierno, también hay una serie de instituciones, sobre todo privadas, que están organizándose en diferentes colectivos para colaborar. Y en ese sentido también agradecer desde ya la colaboración de muchas empresas que con las especificaciones técnicas de ACE y del Ministerio de Salud Pública están contribuyendo a la compra de 25.000 mamelucos de industria nacional, miles y miles de kits de diagnóstico y una cantidad de respiradores, entre otras cosas, de donaciones voluntarias que también queremos agradecer. ¿Qué tal? Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. La pregunta a la ministra de Economía y también al secretario Delgado. En primera instancia a la ministra, ¿por qué se comienza con estas medidas y no directamente se comienza a formar este fondo con los aportes de organismos internacionales, con esas líneas de crédito que el gobierno obtuvo? Y en el caso Delgado, preguntar, dado el tiempo que pasó desde el primer caso confirmado hasta hoy, ¿cuándo se va a comenzar a contabilizar aquellos casos de personas recuperadas y que hayan pasado ya por situación del contagio de COVID-19? Gracias por la pregunta. Creo que de alguna manera ya fue abordada en una respuesta anterior. Lo que intentamos es ser lo más equitativos posible en los costos que como sociedad estamos enfrentando. Entendemos que quienes somos funcionarios del sector público y tenemos sueldos privilegiados, no estábamos haciendo un aporte en sobrellevar esta situación de epidemia que azota al país. Y es de ahí que se resuelve esta contribución que totaliza 12 millones de dólares. A esto hay que sumarle muchísimo dinero más, que proviene de los organismos multilaterales. También vamos a sumar recursos que son de todos los uruguayos, en definitiva, que proviene de las utilidades de bancos estatales o de la Corporación Nacional de Desarrollo, pero entendíamos que correspondía
para quienes tenemos una situación privilegiada de sueldos, reitero, líquidos mayores a 80.000 pesos, que también se hiciera este aporte específico durante estos 2 meses. Con respecto a la pregunta que hacías tú, Daniel, sí, en los próximos días seguramente estemos incluyendo en la información de cuántos de los que estaban positivos, diagnosticados positivos con coronavirus, fueron dados o de alta. Ya hay, por los datos que ustedes han manejado, hay varios que están dados de alta, hay varios que estaban en CTI, que salían del CTI, hay otros que siguen en el CTI, y hay varios que, bueno, que se recuperaron, además de haberse dado positivos, se recuperaron en sus domicilios sin la necesidad de internación. Así que con las aplicaciones que hemos generado el otro día que lo presentamos ante ustedes, seguramente esa variable de información empieza a estar a partir de la próxima semana. Iván Antunes, de Informe Nacional de Radio Uruguay. Una de las consultas es para la ministra Arbeleche, porque desde COFE se sostuvo que en un primer momento el presidente les había comunicado que el límite establecido de 80.000 pesos era sobre el salario nominal y no líquido. Si hubo una decisión luego de cambio de eso, si hubo un error ahí de comunicación inicial, digo, en vista de que hay un grupo de trabajadores en ese rango que les difiere si estaban incluidos o no en esta medida. Y la otra consulta va respecto a la situación que les consultaba la primera colega también, sobre la decisión del no gravamen a algunos ingresos privados o, por ejemplo, como había propuesto el expresidente Mujica, un impuesto a partir de tanto nivel de ganancia. La fundamentación, ahondar un poco más en la fundamentación del por qué esa decisión no fue tomada por el gobierno. Con respecto a lo primero, yo creo que fue un hecho inédito que el presidente de la República convocara, en este caso a COFE, para anunciar previamente las medidas que se iban a tomar. Más allá de que se pueda haber interpretado de una forma, la decisión del presidente fue 80.000 pesos líquidos, a partir de ahí grabar ese aporte extraordinario por 2 meses. Y yo creo que está bueno, como dijimos, esto es entre todos, y el diálogo es importante, y nos involucra a todos y nos compromete a todos. Por eso la convocatoria previa para anunciarle la medida que iba a anunciar más tarde el presidente de la República, COFE. Y con respecto a lo otro, ya lo contestó la ministra, están todos los temas arriba de la mesa. Esto es un tema muy dinámico y los vamos evaluando día a día, no se descarta ninguno. Hola, ¿qué tal? Nicolás González, de BTV Noticias. Buenas noches. Habilitar la última pregunta, si fueran tan amables. Bueno, bien. Nicolás González decía de BTV Noticias, buenas noches. Me queda la duda a propósito de esto que acaban de decir sobre los nominales o los líquidos. Si no entendí mal recién a la ministra, es sobre 80.000 pesos líquidos en el caso del descuento, que todavía no está decidido si va a ser 5, 10 o 20, pero en el caso de los cargos políticos, ¿es sobre los nominales el 20% de descuento de los cargos políticos? Esa es la primera pregunta. La segunda que le quiero hacer a Bartol es, ¿cuánto es el aumento realmente de la asignación familiar para los 118.000 hogares? Y quiero consultar sobre casos que supuestamente se han recuperado de coronavirus, si está confirmado que las 2 pacientes de Salto ya fueron dadas de altas, como señaló la directora departamental de salud de ese departamento. Quiero simplemente saberlo porque en el último comunicado de SINAE, Salto continúa ingresando en los departamentos que tienen infectados con COVID hasta el momento. Gracias. Bueno, fueron 3 preguntas, en realidad, la última pregunta. Las contribuciones de los sueldos, tanto para todos los funcionarios públicos como para los que son los cargos políticos o los cargos de confianza, en todos los casos la persona va a percibir 80.000 pesos líquidos, nunca va a bajar de los 80.000 pesos líquidos quienes contribuyan con esta medida. El porcentaje se aplica sobre el sueldo nominal, como es costumbre siempre en estos casos. Pero lo importante es que la persona no va a bajar de tener 80.000 pesos líquidos para ambos casos. En el caso de los servicios personales del Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados, ya hay una tabla definida
hay de distintos niveles, porcentajes que corresponden a distintas franjas que se pueden ver tanto a nivel nominal como a nivel de sueldo líquido. Pero eso ya está definido, las franjas son 5, 10, 15 y 20%. Y con respecto a los cargos políticos y los cargos de confianza, el porcentaje es de 20% para todos los casos. Pero reitero, el sueldo líquido no va a ser, para los sueldos líquidos menores a 80.000 pesos no hay ninguna contribución. No sé si quedó claro o alguna otra aclaración. Gracias. Lo que había dicho es para aquellas personas que cobran la asignación familiar Plan de Equidad, que no tengan la tarjeta Uruguay Social, es decir, que es la franja inmediatamente superior a los que reciben la tarjeta Uruguay Social, lo que se le va a dar es una canasta mensual de alimentos en abril y en mayo. Con respecto al final de la pregunta, al fin de esta conferencia de prensa le van a estar repartiendo el parte habitual que sale del Ministerio de Salud Pública, donde está discriminado la cantidad de casos por departamento, por edad, como se hace habitualmente. Ahora sí, entonces la última pregunta. Buenas, sí, Mariana Cianelli de La Diaria. Mi pregunta va para la ministra. ¿Por qué se descartó aplicar cambios en el IRPF para recaudar más? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto piensan que van a recaudar por la caja militar? Muchas gracias. De vuelta, dos preguntas en una. La primera ya fue contestada. Esto es una situación dinámica y estamos analizando continuamente, ya sea cómo nutrir a este fondo coronavirus que anunciamos en el día de ayer, como por otra parte, cómo dar cobertura a los distintos colectivos que entendemos que lo necesitan. La segunda pregunta. Bueno, no hemos, en el día de hoy habrán notado que no hemos hecho referencia sobre las contribuciones de las jubilaciones. Estamos trabajando en ese sentido y la semana que viene vamos a anunciar exactamente cuánto va a ser el porcentaje y sí ahí en ese caso estamos hablando de jubilaciones que implican niveles superiores a los sueldos líquidos que estamos manejando, bastante más superiores. Bueno, gracias y una vez más pedirle a la gente tranquilidad, que se quede en su casa, que estos 15 días son claves y que todos colaboren. Al coronavirus le ganamos entre todos. Muchas gracias.